Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la semana 7 del curso. Vamos a empezar la sesión correspondiente a esta semana que se denomina volúmenes por el método de los casquetes cilíndricos. Bien, chicos, entonces iniciamos nuestra sesión de hoy. Eh, y para eso les voy a compartir el PPT y también la hojita de trabajo que nosotros tenemos que visualizar para resolverlo en esta oportunidad. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, vamos a desarrollar las 2 primeras horas, vamos a hacer clases y las otras 2 horas corresponde al desarrollo del seminario del curso, ¿no? Ya las otras 2 clases corresponden al seminario. Sí, claro, a la hora de resolver el seminario, ahí explicamos cómo va a ser el parcial. Ya las indicaciones están en la semana número 8, pero igual, yo de todas maneras lo voy a indicar cómo se va a realizar el examen parcial. Bien, chicos. Entonces, tenemos el método de los sólidos de revolución. Sólido de revolución por el método de los casquetes cilíndricos. ¿Ya? Casquetes cilíndricos son casquetes que ven con figuras como esta que se está presentando. Esos son casquetes. Y para empezar el tema, aquí tenemos una situación problemática real que nos habla sobre la estructura. Dice, ¿qué observas en la estructura geométrica interna de las cebollas? Y también, ¿qué observas en la estructura geométrica interna del tronco de madera? Mira lo que pasa, miran la formación geométrica interna de la cebolla. ¿Qué me pueden decir de esa parte interna? ¿Qué observan ahí ustedes? ¿No observan nada, chicos? Claro, tiene varias capas, ¿no? Y esas capas son como anillos, por supuesto. A esas capas se llaman capas cilíndricas. A esas capas se le conoce como el método de los casquetes, ¿no? A cada una de esas capas se conoce como casquetes. Si nosotros sumamos el volumen de esas capas, y de todas esas capas vamos a tener una aproximación del volumen del sólido, ¿no? Entonces aquí tienes casquetes que están incrustados uno dentro de otros y forman en realidad el sólido. Eso da la idea a que los sólidos de revolución, el volumen también se puede calcular mediante este método, ¿no? Por el método de los casquetes cilíndricos. ¿Ah, chicos? Y de eso consiste la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio. Primero recordar las cosas sobre, por ejemplo, aquí nos hacen algunas preguntas. Nos dice cómo calcular la longitud de una circunferencia. A ver, ahí tienen una circunferencia. ¿Cuál sería la longitud de esa circunferencia, chicos? ¿Recuerdan cuál es la longitud de esa circunferencia? La longitud de la circunferencia aquí en este caso es la longitud de todo el contorno de la circunferencia. Eso viene a ser igual a ¿cuánto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto, chicos? ¿No lo recuerdan? Les hago recordar, sería 2pi
por el radio. Ya, esa es la longitud de la circunferencia. En este caso el radio es el radio es R mayúscula. Entonces, esa sería la longitud de la circunferencia para este ejercicio. Ahora, luego dice, ¿cómo calcular el área lateral de un casquete cilíndrico? Este es un casquete cilíndrico. Cuando te piden calcular el área lateral, es como si tú le hicieras un corte vertical, le haces un corte y luego lo abres a la figura, y entonces la figura, ¿cómo quedaría? La figura quedaría de la siguiente manera, ¿no? A ver, quedaría así. Mira. Entonces, para calcular el área lateral, pues aquí habíamos dicho que este sería una figura geométrica que tiene radio R, altura H. Entonces, el área lateral sería 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia y la altura que lo tienes ahí. Y entonces, chicos, aquí tenemos que el área lateral simplemente es 2pi por R por la altura. ¿De acuerdo? Ese sería el área lateral de este cilindro, de este casquete cilíndrico. Y bueno, luego nos hacen otra pregunta en relación a cómo calcular el volumen de un casquete. Un casquete es una figura de esta naturaleza que tiene radio, tiene altura y tiene espesor. ¿De acuerdo? El radio vendría a ser la longitud que hay. El radio vendría a ser la longitud que hay desde el centro hasta esta parte, ¿no? Ese sería el radio. Ese sería el radio del casquete. La altura del casquete y el espesor del casquete. Si nosotros hacemos un corte vertical a esta figura y lo abrimos, te queda un sólido tridimensional, donde el volumen simplemente va a ser igual a ¿qué? Al largo, que viene a ser 2pi por r, que es la longitud, por la altura, y por el espesor, que viene a ser delta de r. Delta de r viene a ser el espesor de esta figura, ¿no? Es la variación del radio. A eso se le llama delta de r. Entonces, mira, prácticamente te queda la longitud de la circunferencia por la altura por el grosor. Esa sería la forma como calculamos el volumen de un casquete cilíndrico. Y ahora viene la pregunta. ¿Cree usted que un sólido cualquiera puede ser rellenado con casquetes cilíndricos? ¿Qué dice? ¿Cualquier sólido podrá ser rellenado con casquetes cilíndricos? ¿Qué creen, chicos? ¿Es un sí o un no? A ver, decídanse. O hago un sondeo para ver quién va por el sí y quién va por el no. ¿Sí o no? Empezamos. A ver, ¿es un sí o un no, chicos? Ya, ahí estoy viendo en la pantalla. 3 dicen que sí. 5 van con el sí. 6, 5 sin respuesta. Ojo, la pregunta es, ¿cree usted que un sólido cualquiera puede ser rellenado con casquetes cilíndricos? Ya, muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos que 5 estudiantes dicen que sí, 2 dicen que no y 4 no dan ninguna respuesta. Muy bien, entonces chicos, tenemos que ver específicamente que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no todo sólido puede estar rellenado con casquetes cilíndricos. Solamente se llenan con casquetes cilíndricos los sólidos de revolución. ¿De acuerdo? Solamente los sólidos de revolución son aquellos sólidos que pueden rellenarse con casquetes cilíndricos. Muy bien. Listo. Entonces ahora sí ya queda más claro todo, ¿verdad? Solamente los sólidos de revolución pueden ser rellenados con casquetes cilíndricos. Entonces,
con esto ya nosotros pues tenemos una herramienta adicional para calcular volúmenes de sólido de revolución, ¿no? Y acá tenemos el logro de la sesión, mira. ¿Qué dice? Que al finalizar la sesión el estudiante resuelve problemas vinculados a ingeniería sobre el cálculo de volúmenes de sólido de revolución utilizando el método de las capas cilíndricas o también llamado los casquetes cilíndricos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Continuamos. Y ahí hablamos del método de los casquetes cilíndricos. Es un método de cálculo integral que permite evaluar volúmenes de sólido de revolución. Ojo, es un método de cálculo integral que permite evaluar volúmenes de sólido de revolución. En ciertas situaciones es el único método viable. Eh, Consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que incrustan unos dentro de otros y en sumar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. Y ahí tienes un casquete, mira. Ese es un casquete. Como ves, el casquete tiene radio, tiene altura y tiene espesor. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Es como si abres ese casquete y te queda un sólido tridimensional. Bueno, pues el sólido tridimensional, su volumen es el producto de las tres dimensiones, ¿no? Por eso que ahí te quedaría pues el volumen 2pi por R, por H y por delta de R, que es el grosor. ¿Ya? No lo olvides, es importante recordar esto porque con esto nosotros vamos a relacionar el volumen de un sólido de revolución mediante el método de los casquetes cilíndricos. Y precisamente ahí aparece esta fórmula. ¿Ya? 2pi por R por H y por el espesor. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora continuamos y tenemos lo siguiente. Ahí tienen el sólido de revolución, mira. ¿Ya? Este sólido de revolución dice, hallar el volumen de un sólido de revolución que se genera al girar alrededor del eje Y. Aquí nos están indicando que el eje de rotación es el eje Y, ¿no? Siempre te van a indicar en el problema cuál es el eje de rotación. Que la región que está comprendida entre la curva y igual a f de x, con f de x mayor que 0, el eje x, las rectas verticales x igual a y x igual a b. O sea, estas son las rectas verticales, ¿no? Esta recta es x igual a b. Esta recta vertical corresponde a x igual a a. Y ahí tiene la función. Entonces, este sólido, pues aquí en el lado derecho, se está rellenando con casquetes. Y los casquetes son generados por rectángulos, chicos. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño rectángulo. Mira, aquí tenemos un pequeño rectángulo. Este rectángulo genera el casquete. ¿Por qué lo genera? Porque definitivamente este rectángulo nosotros lo podemos hacer girar alrededor del eje y definitivamente va a formar un casquete, donde el ancho de este rectángulo se llama delta de x. ¿Por qué delta de x, chicos? Porque el casquete nosotros lo ubicamos a la altura de un x, que está variando entre a y b. Puede ser más cerca al a, más cerca al b, como sea. Entonces, este rectángulo tiene altura. La altura cae sobre la función. Por eso es que la altura de este rectángulo sería f de x. Esa es la altura del rectángulo. El ancho del rectángulo es tan delgadito que le llamamos delta de x. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos girar ese rectángulo alrededor del eje y, definitivamente se va a formar un casquete, ¿no? Donde el radio del casquete viene a ser la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el X que has considerado, ¿no? La distancia que hay desde el eje de rotación hasta el X que has considerado para dibujar ese casquete. Ya, chicos, esa es la distancia. Ahorita vamos a verlo. La distancia que hay, repito, eso viene a ser el radio. Toda la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el X que has ubicado para generar el rectángulo. Eso viene a ser el radio. ¿Ya? Ese sería el radio del casquete, la altura del casquete. Y bueno, pues entonces, gracias a esos elementos, nosotros podemos conseguir la fórmula que necesitamos para calcular el volumen del sólido de revolución. ¿Ya, chicos? Entonces empezamos. Continuamos con esta parte informativa. Y ahí tienen, mira.
El problema dice, dividimos el intervalo AB en n subintervalos. ¿Cuál es el intervalo AB? El intervalo AB es el intervalo donde está definida la región, pues, ¿no? Lo divides en n subintervalos pequeñitos, todos de la misma longitud. Entonces, vamos a suponer que acá tienes tú la división que has hecho, ¿no? En cada uno de estos intervalos, acá tienes la división que has hecho, todos de la misma amplitud, ¿de acuerdo? Todos los intervalos son pequeñitos, pero de la misma amplitud. Entonces, sobre uno de esos intervalos, tú levantas una figura que viene a ser un rectángulo. Ahí está. ¿Ves? Sobre uno de esos intervalos se levanta un rectángulo que cae la altura de ese rectángulo sobre la curva. Entonces, como tienes n rectángulos, tú vas a poder levantar n figuras rectangulares y cada una de esas figuras rectangulares giran alrededor del eje Y y genera un casquete. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma tiene el casquete? Los casquetes son casquetes cilíndricos que tienen esta forma, ¿no? Mira, y aquí precisamente se está mostrando el rectángulo que ha generado el casquete. Estamos hablando de este pequeño rectángulo. Ese rectángulo se ha dibujado entre un intervalo, del intervalo AB, un intervalo pequeñito, que ese intervalo, la longitud de ese intervalo viene a ser delta de x, que viene a la base del rectángulo, y la altura del rectángulo es f de x. Entonces, ¿quién será el radio acá? El radio, en este caso, chicos, el radio viene a ser la distancia que hay del eje de rotación hacia el X que has considerado para dibujar el rectángulo. En este caso sería, el radio vendría a ser toda esta distancia que hay desde acá hasta acá. Porque ahí has considerado un X u Y para dibujar el rectángulo, ¿no? Entonces, en este caso sería simplemente el radio viene a ser X u Y. ¿Ya? ¿Quién es el X u Y? Es el punto medio del intervalo pequeñito que sirve como base del rectángulo que vas a dibujar. Pero esa altura cae sobre la función, ¿no? Cae sobre la función. Por eso es que la altura del rectángulo se convierte también en altura del casquete. Y el ancho del rectángulo que viene a ser tan delgadito al cual se le llama diferencial de X. Ese ancho, en este caso, diferencial de X, ese sería el ancho del rectángulo. ¿Ya? Ese sería el ancho del rectángulo. Entonces, ese ancho se convierte en espesor del casquete. Y la altura viene a ser f de x o de x u y. ¿De acuerdo? Se le pone x u y porque ya sabes que tiene n posibilidades de ubicarse, ¿no? Porque hay n rectángulos. Muy bien. Luego, chicos, continuamos y presentamos aquí ya el casquete en toda su plenitud. Mira, ahí está el casquete, ¿no? Generado por ese rectángulo de altura f de x u y radio x u y. Entonces sería, ya sabes que el volumen de un casquete es 2pi por el radio, por la altura que es f de x u y, por el espesor que es delta de x. El delta de x es el espesor es el ancho del rectángulo que se convierte en espesor de ¿quién? El ancho del rectángulo se convierte en espesor del rectángulo, ¿no? Se ponen n casquetes cilíndricos uno dentro de otros y sumamos sus volúmenes y tenemos que el volumen del sólido va a ser una aproximación de la sumatoria de los volúmenes de todos los n casquetes. Ahí está, mira. Ahí hay n casquetes. Entonces, si nosotros sumamos los volúmenes de cada uno de estos casquetes, resulta que vamos a tener una aproximación del volumen del sólido. Pero cuando esa sumatoria, ese número de casquetes es tan grande que tiende al infinito, ya surge la definición de la siguiente integral, mira. Dice, la aproximación al volumen del sólido será mejor cuando más grande sea n, el número de casquetes cilíndricos. Se puede mostrar que el volumen va a ser exactamente igual a ese límite de esa sumatoria cuando n tiende al infinito. Y bueno, ahí te queda 2pi por x por f de x diferencial de x. El delta de x se convierte en diferencial de x y el 2pi como es constante sale del integrando y entonces tenemos la fórmula que vamos a utilizar para calcular el volumen de los casquetes cilíndricos. Volumen de un sólido mediante los casquetes cilíndricos sería de esta manera. Eso es 2pi por la integral definida que va desde a hasta b de la función f de x, que es la altura del casquete, y diferencial de x. Acá sería x, ¿no? X por f de x, ¿no?
Ya está. Esa es la fórmula, chicos. Con esa fórmula nosotros vamos a poder calcular volúmenes de sólidos de revolución. ¿Ya? Gracias a esta fórmula. Mira. ¿Ven, chicos? Wow, veo que hoy día ha sido el día que tengo menos asistentes. ¿Qué pasó? ¿Pensaron que era feriado? ¿O por qué? Se están confiando demasiado. Bien, entonces vamos a continuar. Esa es la parte teórica, no lo olviden. Con esa parte teórica ya podemos empezar a resolver los ejercicios que tenemos en la hoja de trabajo. El partido, pero el partido empieza a las 5:30 todavía. Al menos la primera hora debieron estar la mayoría, ¿no? Bien, chicos, vamos a ver cómo nos va. A ver, jóvenes, aquí tenemos aquí tenemos una serie de ejercicios que lo vamos a resolver usando este método precisamente. Ya, mira, en el primer ejemplo dice, determine la fórmula necesaria para calcular el volumen del sólido que se genera al rotar la región alrededor del eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver cómo nos va. Miren, chicos, tenemos que la función, su ecuación lo tienes ahí en la parte superior. Esa sería la función f de x, ¿correcto? Ahora, si tú ubicas un x entre el intervalo de 0 a 2, ubicas un x, ese x puede variar en cualquier lado. Y aquí precisamente ya te están dando la idea de que hay un rectángulo que la altura sería precisamente la función f de x. ¿Por qué? Porque aquí tú dibujas un rectángulo delgadito, donde observa ese rectángulo, ¿qué es lo que pasa con ese rectángulo? Ese rectángulo gira alrededor del eje X, del eje Y, perdón, y resulta que ese rectángulo te va a dar los elementos que necesitas. La anchura se dice que varía en el eje X, ¿de acuerdo? El ancho de ese rectángulo. Y la altura del rectángulo le llamamos f de x. Correcto. ¿Por qué? Porque cae sobre la función f de x. Y ahora, el radio del rectángulo es la distancia que hay del x que has considerado hasta el eje de rotación. Ese sería el radio del rectángulo. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Bien, entonces no olvides, ahí tienes el radio del rectángulo. Es la distancia que hay desde el x que es considerado hasta el eje de rotación. Muy bien. A ver, un toque, chicos. Quiero simplemente explicar bien este lado, que no quede ni una duda. Repito que la altura o el radio de este casquete precisamente va a ser la distancia que hay de dónde a dónde. La distancia que hay desde el eje de rotación hasta dónde, hasta el punto donde es considerado el X para generar el rectángulo. ¿Ya? Entonces aquí voy a utilizar mejor. No uso esto porque me genera problemas. Entonces es mejor usar la manito alzada. Esta parte viene a ser el radio. Pero manito alzada se va lejos. A ver, nuevamente. Esta parte, repito, viene a ser el radio. La longitud que hay. Yo lo dibujo acá y se va hacia arriba. Pero bueno. Supongamos queremos hacer lo siguiente.
Igual, mira, está loco esto. Lo dibujo acá y me lleva para este lado. Bien, ese sería el radio, chicos. Ya, ese sería el radio. ¿Listo? Entonces, quiere que lo traslademos a su posición. Ya está. Tengo el radio, tengo la altura. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula? La fórmula hemos dicho que será igual a quién. Para este caso, la fórmula sería 2pi. La fórmula va a ser 2pi. Wow. Vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo aquí, chicos? Tampoco quiere trabajar la máquina. Ahora sí, esperamos que nos ayude por acá. Ah, igual. No quiere, no quiere. Sí, creo que voy a cerrar el documento y lo voy a volver a abrir. A ver qué pasa con esto. A ver, ahí está. Esperamos que ya no nos dé problemas. A ver. A ver, el volumen. Ahora sí, ¿no? Sería 2pi por la integral desde A hasta B. En realidad debe ser el radio. En la fórmula en realidad sería el radio por la altura por el espesor. El espesor es delta de x que se convierte en diferencial de x. Es decir, el volumen, según la fórmula, era 2pi por la integral desde A hasta B. El radio en este caso va a ser igual a x, ¿no? Esa es la distancia que hay desde este punto hasta el eje de rotación, sería x. La altura ya sabes que es la función f de x y diferencial de x. Es decir, completamos, chicos, la información y sería 2pi por la integral a va a valer 0, b va a valer 2, el radio es x, la función ya la tienes que sería 1 más x al cuadrado sobre 4 y luego se integra con respecto a x. Listo, es la fórmula que me permite hallar el volumen del sólido de revolución generado por esta región al girar alrededor del eje Y. Solamente me están pidiendo la fórmula, no me están pidiendo calcular el volumen. Ajá, sí, sale 6pi, sale 6pi. Pero bueno, en este caso solamente me piden la fórmula. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Miren qué pasa con el siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio que dice calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta del eje Y, la región limitada por la curva Y igual a x cubo, que es la curva de rojo, y Y igual a x más 6, que viene a ser la recta, y x igual a 0. Es decir, los elementos que nos están proporcionando, ¿no? Nos dicen que esta curva es y igual a x cubo. Esta curva sería y igual a x cubo. La recta que tenemos en este lado viene a ser la recta que tiene ecuación y igual a x más 6. X más 6. Y el eje Y es el que tiene ecuación x igual a 0. Ya sabemos que el eje Y su ecuación es x igual a 0. ¿Correcto? Entonces, chicos, ahí está la región encerrada por esos elementos. Ahí tiene la región encerrada por las gráficas de esas ecuaciones, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos darnos cuenta de? ¿Cuál es el eje de rotación? ¿Nos está proporcionando el eje de rotación? Sí, ¿verdad? Nos dice que el eje de rotación tiene que girar esto alrededor del eje Y. O sea, eso va a ser el eje de rotación. Aquí te están indicando. Pero el problema es cómo se genera entonces, cómo se genera el sólido. ¿Cómo vamos a generar el sólido de revolución? Para esto nos hace falta parte teórica. Mira, esta fórmula solamente sirve cuando cuando la región está limitada por una sola función, como aquí, mira. La región en este caso te das cuenta que está limitada solamente por una función, y igual a f de x,
y por el eje X. Y luego rectas verticales X igual a y X igual a B. La pregunta es, ¿y qué pasa si la región no está limitada por una sola función, sino por dos funciones? ¿Cuál es la parte teórica? Pues vamos a ver. Aquí tenemos un caso también donde se tiene la parte teórica y ahí la tienes, mira. Dice, hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región que está limitada por la parábola, aquí tengo una parábola, la que se abre hacia abajo, y la función cúbica es la que tiene tipo S estirada, y la recta vertical es X igual a 1, sería esta recta de este lado, y X igual a 3, ahí la tienes, ¿no? Es decir, en otras palabras, si quieres ponerle con otro color, esta sería la recta X igual a 1, y acá tenemos la recta X igual a 3. Y bien, mira, entonces, si nosotros queremos, eh, en este caso quisiéramos tener la fórmula para calcular el volumen, lo que vamos a hacer simplemente es lo siguiente, ubicamos un X entre el intervalo de 1 a 3, acá, ubicamos un X, y a la altura de ese X, pues generamos un rectángulo que esté variando su altura entre esas dos gráficas, es decir, entre la gráfica de la función de la parte inferior y la gráfica de la función de la parte superior. Entonces ahí tenemos el rectángulo, chicos. Ese rectángulo sería el que genera el casquete, ¿no? Ese rectángulo sería el que me genera el casquete. ¿De acuerdo? Aquí lo único que tengo que hacer es identificar cuál es la altura del casquete y cuál es el radio del casquete. El radio sería la longitud que hay del eje de rotación hasta, en este caso sería el eje, el X que has considerado, eso sería el radio. ¿De acuerdo? Hasta el X donde tú has ubicado para dibujar el rectángulo que genera la región. Entonces, mira, en una figura como estas, el radio es una distancia vertical, ¿no? La altura es una distancia vertical, ya no es f de x. Pues más, a esta función le has llamado g de x y a esta otra función le has llamado f de x. Entonces, mira, ¿quién va a ser la altura? La altura simplemente sería una distancia vertical. Y la clase pasada les enseñé cómo calcular distancias verticales. Era restar el y de la parte superior menos el y de la parte inferior. ¿Correcto? Entonces, la altura quedaría. ¿Quién es el y en aquí cuánto vale y en esta parte superior? Y vale g de x, ¿verdad? Y es el g de x y ya sabes cuánto es la función g de x. Mira. Menos, en este punto, ¿cuánto vale y? Y vale f de x. Entonces sería f de x. Y lo que queda simplemente es reemplazar el h, lo reemplazas con la función g que está ahí y luego la función f, ¿no? Pero entonces, chicos, así es como calculamos la altura. Y el radio, ¿cómo calculamos el radio? El radio simplemente es la distancia desde este punto a la recta que viene a ser el eje Y. En el eje Y ya sabes que X vale 0, ¿correcto? Entonces sería el X de la derecha menos el X de la izquierda. En la derecha X vale simplemente X y en la izquierda X vale 0, por eso que el radio vale X. Entonces, ¿cómo se transforma el volumen? Mira, el volumen sigue teniendo la misma fórmula, sería 2pi por la integral desde A hasta B, pero aquí es donde escribes el radio, la altura y el espesor, que viene a ser delta de X. ¿Quién es el espesor? Es el ancho del rectángulo que has dibujado, sería delta de X. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, reemplazas la altura, que sería 2pi por la integral A vale 1, B vale 3, el radio vale X y la altura, ahí la tienes, G de X menos F de X. Menos F de X integrado con respecto a X. Aquí dentro del corchete es que cuestión de que tú reemplaces las expresiones correspondientes a F, G y calcula la integral y sacas el volumen. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el caso en el cual cuando el rectángulo que genera el casquete es un rectángulo que está entre las dos curvas. Bien, chicos, entonces continuamos. Por acá tengo la visita de
del engreído de la casa y está interrumpiendo la clase. Mil disculpas, chicos. A ver, continuamos. Entonces, nosotros ese mismo criterio vamos a aplicar aquí en esta figura, miren. Ese mismo criterio, chicos. ¿Cómo nos va a quedar este gráfico? Ya que tenemos el gráfico, tenemos la curva y igual a x cubo, tenemos la recta y igual a x más 6. Entonces, en el intervalo de 0 a 2, ¿por qué este 2? Porque este punto de intersección es el 2,8. Entonces, si proyectamos hacia el eje X, tenemos el 2 en ese lado. Ubicamos un punto cualesquiera, en cualquiera, por aquí, por ejemplo, mira. Ubicamos un X acá, ¿correcto? Y a la altura de ese X, uno pues puede generar un rectángulo. ¿Ya? Dibujamos un rectángulo. Es el rectángulo que genera, un rectángulo que me va a generar el casquete, ¿ya? Entonces, por aquí, a ver cómo nos queda la figura. No, tiene mucho espesor. No quiero eso. Muy bien. A ver, por aquí. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, por acá no quiere salir bien, pero bueno, hagámosle intento. Ya nos estaba saliendo ya. Dibujar el pequeño rectángulo nada más. Solo quería dibujar un pequeño rectángulo, ahí está. Ese rectángulo es el que me va a generar el casquete. ¿Ya, chicos? Listo. Ese rectángulo es el que genera el casquete. Entonces, el ancho del rectángulo es tan delgadito que le vamos a llamar delta de x. ¿Ya? El ancho del rectángulo es tan delgadito que le llamamos delta de x. Por lo tanto, nosotros aquí podemos sacar la altura, mira. ¿Cómo sacamos la altura? Nuevamente se está comportando como estaba pasando anteriormente. A ver, voy a cerrar nuevamente y abrir el documento porque creo que ese era el truco, ¿no? Creo que ese era el truco. No, estoy abriendo otra hoja que no es. Esta es la teoría. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. El radio, la altura, perdón, va a ser una distancia vertical. Esta sería la altura del casquete. ¿De acuerdo? La altura sería restar el y superior menos el y inferior. ¿Ah, chicos? Es decir, sería y superior menos y inferior. ¿Por qué hacemos eso, jóvenes? Porque la altura es una diferencia de valores del y. Entonces, aquí la altura sería el y superior cae sobre la recta que tiene ecuación x más 6. Entonces, el y superior tiene ecuación x más 6. Menos el y inferior. ¿Cuánto es el y inferior? El y inferior sería en realidad cae sobre la curva que tiene ecuación x cubo. Entonces ya tengo el radio, ya tengo la altura. ¿Me cuenta? Ya tiene la altura. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el radio, ¿no? Y el radio, jóvenes, el radio viene a ser la distancia que hay desde el X que has ubicado para dibujar el rectángulo hacia dónde, hacia el eje de rotación. O sea, toda esta parte viene a ser el radio. En este caso, el radio sigue siendo X. ¿Ya? El radio, en este caso, viene a ser X, igual. Y el espesor del rectángulo viene a ser el ancho del, el espesor del casquete viene a ser el ancho del rectángulo que tú has conseguido para generar el casquete. Ese sería delta de X, ¿no? Por lo tanto, el volumen, ¿cuál es la fórmula para el volumen? El volumen sería 2pi por la integral desde A hasta B del radio, la altura y el diferencial de X.
que viene a ser el espesor del casquete. Muy bien, lo reemplazamos. Sería entonces 2pi por la integral ¿desde dónde? Sería desde 0 hasta 2, ¿verdad? El radio vale x, la altura, arriba la tiene la altura que sería x más 6 menos x al cubo. Y lo integramos con respecto a x. Es decir, el volumen va a quedar, chicos, como 2pi por la integral de 0 a 2. Aquí sería x por x, sería x al cuadrado, más 6 veces x, menos x a la cuarta, ¿no? X a la cuarta diferencial de x. Y bueno, por aquí ya su compañero Kiara nos está dando la respuesta que sería 248 pi sobre 15, exacto, ¿no? 248 quinceavos de pi. Y como estamos calculando volumen, las unidades serían unidades cúbicas. Y listo, chicos. ¿De acuerdo? Así de fácil calculamos el volumen de este sólido. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si quedó claro. ¿Está claro, jóvenes? Todo claro. Listo. Aquí hay una observación que les voy a dar. Mira, cuando en el método anterior, en el método de los discos y arandelas, cuando tú hacías girar la región alrededor del eje X, integrabas con respecto a X. Si hacías girar la región alrededor del eje Y, tú integrabas con respecto a Y. Aquí sucede lo contrario. Si tú haces girar la región alrededor del eje Y, entonces estás integrando con respecto a X. ¿De acuerdo? Y si haces girar la región alrededor del eje X, vas a integrar con respecto a Y. Esa es la diferencia que hay entre el método anterior y este método. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces, veamos el otro ejercicio, cómo nos va con el otro ejercicio. Ya, está bien. Claro, sí, pongo la primera pregunta, ahí está. Muy bien. Y ahora la segunda. Ahí está la segunda. Y por acá tenemos ya la gráfica para la tercera. Mira. Ya lo estuve avanzando también. Por acá tenemos la tercera. Miren, chicos. Dice, calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje X, la región limitada por la curva X igual a Y cuadrado más 2, que es la curva de rojo. ¿Ya? La curva de rojo es la que tiene ecuación X igual a Y cuadrado más 2. Y cuadrado más 2. ¿Correcto? La recta Y igual a X menos 4, es la recta que tenemos de azul, es Y igual a X menos 4. ¿No? Y la recta Y igual a 1. Y igual a 1, pues ahí la tienes, es la recta horizontal que pasa a la altura de 1. Es Y igual a 1. ¿No? Y con Y mayor o igual a 1, es decir, en realidad ahí podría haber esta zona también, ¿no? Pero como me dice Y mayor o igual a 1, entonces toda la parte que está encima de la recta Y igual a 1. Entonces, el eje de rotación ya no es el eje Y, ahora ya cambiaron de eje de rotación. El eje de rotación va a ser el eje X. Este va a ser el eje de rotación. Entonces, inmediatamente te das cuenta, si vas a girar la región con respecto al eje X, entonces significa que vas a integrar con respecto a Y. ¿De acuerdo? Siempre es lo opuesto. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se den cuenta de esa parte. Entonces, chicos, ¿qué hacemos? Mira, ubicamos un Y entre el intervalo de 1 a 2. ¿Por qué esto es 2? Porque esa es la proyección de este punto, que es la intersección de la recta con la curva, te da el punto 6,2. Lo proyectamos hacia el eje Y, y ahí ubicamos un Y, mira. Acá ubicamos un Y. Y justo a la altura de ese Y se dibuja este rectángulo. El rectángulo es tan delgadito que viene a ser el ancho, se dice pues que es delta de Y. ¿De acuerdo? Y bueno, y esto tiene longitud.
¿Cómo calculamos la longitud? Esta longitud, vamos a verlo mejor. La longitud, vamos a ponerle, si quieres ponle a h, no sé, pero lo puedes poner así, como que la longitud de este rectángulo, ¿no? Esa longitud, ¿cómo se calcula? El h de este rectángulo, que la longitud de ese rectángulo es una distancia horizontal, donde tienes que restar el x de la derecha menos el x de la izquierda, ¿de acuerdo? Así miren chicos, en este caso h vendría a ser una distancia horizontal donde restas el x de la derecha menos el x de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazamos, jóvenes, el x de la derecha. ¿Cuánto vale x aquí en esta curva? Tenemos que, como es la curva y igual a x menos 4, entonces nosotros pasamos el 4 a sumar al otro lado y resulta que esta recta es lo mismo que x igual a y más 4. ¿Correcto? Simplemente lo que estamos haciendo es el 4 que está con menos, lo pasamos al otro lado y queda x igual a y más 4. Entonces, el x de la derecha sería x igual a, simplemente ponle y más 4, ¿correcto? Menos el x de la izquierda. En esta curva, el x ya está dado tal y cual, reemplázalo simplemente, el x simplemente sería y cuadrado más 2. Le pongo entre paréntesis porque lo estoy restando. Y ya sabes que cuando vas a restar una expresión de 2 a más términos, siempre ponle paréntesis. Entonces, el h queda aquí simplemente igual a ¿cuánto? Mira, sería y 4 con el 2 que está restándose acá, sería 4, y más 2 menos y cuadrado. Y listo, ya tengo la altura, Ahora, por aquí, así como hemos conseguido la altura, el radio, ¿quién va a ser el radio? El radio viene a ser la distancia que desde el eje de rotación hasta el y que has considerado para, ojo, la distancia sería la distancia que hay desde el eje de rotación hasta dónde, hasta el y que has considerado para dibujar el rectángulo. Ese sería el radio. En este caso, el radio, te das cuenta, es una distancia, ustedes dirán, profe, pero el radio también es una distancia vertical. Podemos calcular como el y superior menos el y inferior. Definitivamente, si quieren, lo puedes calcular de esta forma, porque mira, el radio lo puedes expresar como y superior menos y inferior. No hay problema. Y entonces, el radio, el y superior, ¿cuánto vale el y en este punto? Propiamente y. Menos el y inferior, ¿cuánto vale el y en el eje de rotación? El eje de rotación es el eje X, donde y vale 0. Entonces sería 0. Por eso es que el radio sigue siendo y. ¿De acuerdo? Por eso es que el radio sigue siendo. Repito, ¿quién es el radio? Es la distancia que hay desde el y que has considerado hasta el eje de rotación. Ese sería el radio. Ya chicos, no se confundan entonces. Eso viene a ser el radio. Ahora, una vez que tienes identificado el radio y la altura, simplemente vas a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, chicos? Para este caso, la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Es decir, la fórmula, por aquí lo vamos a escribir, luego, acá, luego, el volumen. La fórmula que vamos a necesitar sería la siguiente. 2pi por la integral que va desde C hasta D, el radio por la altura, por ya no delta de X, sino delta de Y. Y es más, proviene del ancho del rectángulo que vas a formar el casquete. Lo único que tienes que hacer es reemplazar, ¿no? Sería 2pi. ¿Quién sería C para ti? C va a ser el 0 y D va a ser el... No, C sería el 1 porque Y varía de 1 hasta 2. Entonces C sería 1 y D sería 2. El radio vale Y, ya lo encontraste. La altura lo encontraste también, sería Y más 2 menos Y cuadrado e integrado con respecto a Y. A ver, ¿cuánto les queda, chicos? Eso lo pueden hacer ya sea si quieres manualmente o aprovechas el mismo Desmos y te saca el resultado, ¿no? 19 pi sobre 6, perfecto, esa sería la solución. Muy bien, claro, entonces acá alcanza, nos va a quedar 19 sextos de pi y le agrego simplemente las unidades, que serían unidades cúbicas.
Y listo, chicos, hemos dado con la solución de ese problema. ¿Qué les parece? ¿Entendible? Sí, muy bien. Vale, vale, entonces, si se entiende, genial. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente problema. A ver. Por aquí ya, si ya no tengo gráfico, hay que toca sacar el gráfico. ¿Qué dice? A ver, dice, calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje Y, la región limitada por la curva Y igual a seno de X al cuadrado, y el eje X, donde X está entre 0 y raíz de pi. Entonces, mira, nosotros vamos a realizar ese cálculo. Primero, para graficar, pues nos vamos a Desmos o en GeoGebra, en cualquiera de los dos graficadores, nos ayuda muchísimo para graficar este tipo de cosas. Entonces, vamos a escribir calculadora graficadora Desmos. Desmos. Ya, así tal y cual. Entonces buscamos, ahí está, Desmos, calculadora gráfica. Muy bien. Entonces, chicos, aquí ya es cuestión de que tú le des la forma estética a la figura, le pongas las etiquetas, el eje X, el eje Y, ya eso es opcional, ¿no? Pero ahí tienes el plano. Ahora, ¿quieres dibujar precisamente la curva Y igual a seno de X al cuadrado? Sería entonces Y igual a seno, en este caso sería sin, así es como lo reconoce el comando, seno de X al cuadrado. Ahí está, mira. Si te das cuenta, sale todo este gráfico, ¿no? Ese sería el seno de X al cuadrado. Vamos a hacerlo un poco más grande y ahí lo tienes. Mira. Pero nosotros queremos solamente la parte que está entre 0 y raíz de pi, es decir, cuando x es mayor o igual a 0 y menor o igual que raíz de pi. Y si quieres lo puedes trazar ahí mismo, ingresas una llave y ahí escribes 0 menor o igual que quién, menor o igual que x y menor o igual que raíz cuadrada de pi. Y entonces solamente te sale una parte de la gráfica. Esa sería la gráfica. ¿Te das cuenta? Justo aquí es la raíz de pi. ¿Ya? Justo ahí se ubica la raíz de pi, en este punto. Mira. O sea, y esa es la gráfica que nosotros queremos. Queremos hacer girar alrededor del eje Y. ¿Ya? Justo aquí está el raíz de pi, en este puntito. Si no crees, pues mira lo que pasa. Dibuja x igual a raíz de pi, raíz cuadrada de pi, y te sale la figura ahí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Eso es. Pero bueno, nosotros en realidad queremos la región encerrada por esta figura. Fácil, puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer lo siguiente, que es 0 menor o igual que y menor o igual que quién. Que a esta parte si quieres ponle f de x para que lo calcules así rápidamente. Menor o igual que f de x. Ya está. Y mira, tienes la región. Ya tiene la región. Ahora, lo único que vamos a hacer es tomarle un pantallazo y lo vamos a llevar hasta nuestra hojita de cálculo para seguir el análisis respectivo. Tomamos un pantallazo, lo llevamos hasta nuestra hojita de cálculo y ahí lo analizamos. Copiar. Mira. Es, aquí lo vamos a... Y si quieres,
Lo recortas este lado ya que no te va a servir para nada. Solamente quieres la región. Y ya está, mira. ¿Ves? Ya está. Y listo. Ahora hay que analizar esa región. Para eso, chicos, vamos a la opción de dibujo. Vamos a la opción de dibujo y indicas precisamente que esta curva es la curva correspondiente a y igual a seno de x al cuadrado, ¿verdad? Y a la cual le has llamado f de x. Es decir, estás en el caso básico donde tienes una curva y tienes el eje x que están encerrando, ¿a quién están encerrando? A esa región, ¿no? Ahí tienes el eje x. Ese sería el eje X. Y el eje de rotación también te proporciona. ¿Quién es el eje de rotación? Dicen que es el eje Y. Ah, bueno, el eje Y sería el eje de rotación. ¿Correcto? Entonces, chicos, ¿cómo formamos el rectángulo que va a generar el casquete? Pues por aquí más o menos ubicamos un X. Acá o más este lado, donde quieras, ubicas un X. Y a la altura de ese X dibujas un rectángulo. ¿Ya? Dibujas un rectángulo. El ancho es tan delgadito que le vamos a llamar delta de X. El ancho es tan delgadito que le llamamos delta de X. ¿Correcto? Pero la altura del rectángulo cae sobre la función y sería la función f de x. ¿No? Y entonces, ¿quién es el radio? El radio es la distancia que hay del eje de rotación hasta el x que has considerado para dibujar el rectángulo. El radio vale x. Y listo, pues con eso entonces inmediatamente ya tenemos la forma de la solución del problema. El volumen simplemente será igual, ¿a quién, chicos? Será igual a 2pi por la integral que va desde A hasta B del radio, de la altura y del diferencial de X, ¿no? Entonces, el volumen sería 2pi por la integral que va desde A hasta B del radio que vale X, la altura que es f de X en esta ocasión, diferencial de X. Lo completamos la información por este lado, el volumen va a ser igual a 2pi, el A va a ser 0, el B, este punto aquí está raíz cuadrada de pi. Ya lo hemos demostrado, justo acá donde se intersecta la curva con el eje X es la raíz cuadrada de pi. Entonces acá escribimos raíz de pi, el radio que es X, la altura que la tienes que sería el seno de X al cuadrado y lo integras con respecto a X. A ver, ¿qué método de integración vamos a utilizar aquí, chicos? Aquí podemos utilizar el método de integración denominado cambio de variable, ¿no? Cambio de variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto lo puedes arreglar de esta manera, mira. Podrías indicar que el volumen es igual a 2pi por la integral que va desde 0 hasta la raíz cuadrada de pi, ¿no? De la función seno al cuadrado o seno de x al cuadrado, y acá escribes x diferencial de x. O sea, es la misma integral que nosotros teníamos. Y aquí lo vamos a enumerar a esta integral porque lo vamos a recalcular mediante el método de cambio de variable. Entonces, acá indicamos, por cambio de variable, ojo, por cambio de variable, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que, a ver, vamos a llamarle u a x cuadrado. U le vamos a llamar a x al cuadrado. Entonces, el diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. ¿Correcto? Entonces, el 2 que está aquí lo pasamos a este lado, mira. Es lo mismo que haber escrito así, mira. Todo con la idea, arreglando la integral de manera conveniente. O sea, 2x diferencial de x. ¿Para qué? Para reemplazar directamente el diferencial de u. El 2 que estaba en la parte externa lo he pasado aquí de manera conveniente. ¿Ya? Luego, cambiamos los límites de integración. Se puede, ¿no? Los nuevos límites, ¿cuáles serían los nuevos límites? Nuevos límites. A ver, si x vale, mira, ¿qué pasa si x vale 0? ¿Cuánto vale el u? Si x es igual a 0, ¿cuánto te sale el u? Si x vale 0, u vale 0 también, ¿verdad? Pero si x vale raíz de pi,
Si x vale raíz cuadrada de pi, ¿cuánto vale u? Sería raíz de pi al cuadrado, simplemente te queda pi. ¿Ves? Te queda pi. Entonces, ahora indicamos, reemplazando en 1, ya nos va a quedar la integral, mira. Reemplazando en 1, toda la integral va a quedar de la siguiente forma. Que el volumen va a ser igual a pi por la integral de 0. En raíz de pi se convierte en pi simplemente. Y aquí sería el seno de quién? Sería el seno de u. Y 2x diferencial de x es diferencial de u. Y bueno, la integral del seno es menos coseno. Entonces sería pi por quién? Por menos coseno de u, evaluado desde 0 hasta pi. ¿De acuerdo? Es decir, será igual a pi por quién? Menos coseno de pi, y menos con menos se convierte en más coseno de 0. Coseno de 0 es 1 y coseno de pi es menos 1. Con el menos 1 que está, tenemos 1 más 1, sería 2pi el resultado. 2pi. Y al final le agregamos unidades cúbicas, pero de esta forma. Listo, chicos. Problema resuelto. ¿Ven? Problema resuelto. Así de sencillo. Ahí lo tienen la solución completa. ¿Sí, jóvenes? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Quedó claro? Chicos, me avisan si quedó claro el ejercicio. Ya, muy bien. Cualquier pregunta pueden realizarla, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a ver el otro ejercicio. Por aquí tenemos un ejercicio muy interesante. Ya, por aquí tenemos un ejercicio muy interesante que lo vamos a dar solución acá mismo. Miren, chicos. A ver, ¿cuál sería el radio y cuál sería la altura del casquete que se obtiene? Aquí te dice, mira, en la región circundada por el eje X y la parábola y igual a x cuadrado. Ojo, la región circundada por el eje X y por la parábola y igual a x al cuadrado. O no, la parábola y igual a 3x menos x cuadrado, ¿no? Se hace girar alrededor de la recta vertical x igual a menos 1. Es decir, ya nos cambiaron de eje de rotación. Ya no es el eje X ni el eje Y. Simplemente es una recta paralela al eje Y. Es la recta X igual a menos 1. Dice, para generar la forma de un sólido dado en la figura adjunta, determinar el volumen del sólido. Si tú haces girar la región que tienes en el lado izquierdo alrededor de la recta X igual a menos 1, vas a obtener la región que tienes en el lado derecho. ¿De acuerdo? La región sólida del lado derecho. ¿Cuál es el volumen de ese sólido? O sea, eso es lo que nos están preguntando.
bien, chicos. Entonces, a ver, lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Analizamos esta situación. Sería, observen aquí, vamos a ubicar entre, como la región, la curva, esta sería la función f de x, si quieres ponle f de x. Y no es que lo ponga como quiera, porque así me están indicando, ¿no? Si tú ubicas un x en cualquier lado, vamos a suponer que está más cerca al 3, más cerca al 0, en la mitad, donde quieras en realidad. Tú puedes ubicar un x en cualquier parte. Vamos a suponer que lo ubicamos por aquí. Entonces dibujamos un rectángulo, jóvenes. Acá, ubiqué un x, justo acá. Dibuja un rectángulo. El rectángulo que dibujas va a ser el rectángulo que te va a generar el casquete. Entonces, el ancho del rectángulo es tan delgadito que nosotros le vamos a llamar delta de x. Ahí está el ancho. Ese sería el delta de x. ¿De acuerdo? Y la altura del rectángulo en realidad cae sobre la función, cae sobre la curva. Por lo tanto, la altura del rectángulo simplemente será igual al f de x. Y ya sabes cuánto vale, pues sería 3x menos x al cuadrado. Ahora nos interesa el radio. El radio del rectángulo es la distancia que hay desde el x que has considerado para dibujar el rectángulo. ¿Hasta dónde, chicos? Es la distancia que hay desde el x que has considerado hasta el eje de rotación. El eje de rotación, por cierto, es esta recta que tiene ecuación x igual a menos 1. Ese sería el radio. ¿Ya? Siempre, repito, siempre el radio viene a ser la distancia que hay desde el x que has considerado para dibujar el rectángulo que genera al casquete, o sea, desde este x, ¿hasta dónde? Hasta el eje de rotación. Entonces, esa es una distancia horizontal. Por lo tanto, el radio aquí, jóvenes, sería igual al x de la derecha menos el x de la izquierda, ¿verdad? Es decir, el radio vendría a ser el x de la derecha simplemente es x. Aquí en este punto x vale x, está variando, menos el x de la izquierda. En la izquierda x vale menos 1, entonces sería menos 1. De ahí es donde sale que el radio viene a ser x más 1. Ya está, ya tengo el radio. Luego, una vez que has conseguido el radio, ahora sí puedes calcular el volumen. Luego, el volumen del sólido va a ser igual a ¿quién? Sería igual a 2pi por la integral desde A hasta B, del radio, de la altura y del diferencial de x. Diferencial de x porque el ancho del rectángulo es tan delgadito que varía en el eje x, ¿no? Entonces, reemplaza, sería 2pi por la integral que va, el A vale, en este caso 0, el B va a valer 3, el radio vale x más 1, y la altura es 3x menos x al cuadrado. Lo integras con respecto a x. Y esta integral ya ustedes la conocen, pues, ¿no? Si quieres, calculas de uno en uno, lo haces manualmente, o si no, ya usas algún software, pero te va a dar el resultado. A ver, ¿cuánto sería el volumen de ese sólido, chicos? ¿Cuánto les queda el volumen de ese sólido? $45 medios, ¿no? 45 medios de pi. Ajá, exactamente. Entonces, chicos, el volumen va a ser igual a 45 medios de pi y le escribo unidades cúbicas. Muy bien.
Listo. Como ven, así de fácil sería la solución de este ejercicio. Ahí tienen tiempo para anotar entonces la solución. A partir de mañana van a encontrar habilitado el taller de la semana número 7, ya, para que lo presenten hasta el día lunes. Como siempre, los talleres se presentan el día lunes y se cuelgan el día viernes. Lo van a encontrar en la sección de evaluaciones, ahí donde siempre encuentran los talleres. Ya, ese es para hacerlo grupal, por favor, no se descuiden. Ese trabajo es grupal. Muy bien, muy bien. Entonces, esa sería la solución. Bien, ¿han visto el seminario o no? Yo lo he colgado incluso con la solución ya hechecita, para que me lo vayan viendo y ustedes hagan sus preguntas, de qué preguntas no lo entienden. A ver, vamos mostrando. Por aquí tenemos el ejercicio como siempre, el mismo número de ejercicios. Ya las indicaciones va a estar dado ahí. Hoy día me va a mandar el coordinador del curso el taller para colgarlo y ya yo le escribo todas las indicaciones ahí, pues. ¿Ya, chicos? A ver, su clase es 4098 y por acá tienen en la semana número 7 está el seminario. Aún no le he colgado, ¿no? A ver, parece que sí lo colgué. En la semana número 8, sí está la matriz. No está, ahorita lo cuelgo entonces. A ver, ahorita lo cuelgo ya. Pensé que sí lo había colgado, mira cómo se me escapó. A ver, aquí de esta clase en la semana 7. Ahí está, ¿ves? Entonces ahorita lo que voy a hacer, simplemente copiamos esto. Voy al código HTML, lo copio y lo llevo hasta su clase. Lo llevo hasta su clase de ustedes es 4098. Y actualizar. A ver, ahora revísenlo. Ahora sí ya les debe salir. Este es el documento que he colgado. Ya ahí está totalmente solucionado todo el seminario, ¿ya? Para que lo estudien.
¿Ven? Listo, chicos. Y bueno, para el examen parcial me estaban preguntando, ¿no? En el examen parcial, antes que nada, las evaluaciones, acá en este lado donde dice evaluaciones calificadas, ahí van a encontrar ustedes el taller. Bien. Entonces, chicos, aquí en la semana número 8 está la matriz del examen parcial. Vamos a abrir la matriz del examen parcial. Ahí la tienen. Esa sí ya está colgada de anticipación, ¿no? ¿Ok? Tienes una pregunta de integrales impropias de primera y segunda especie, una pregunta de la función gamma y la función beta, una pregunta del cálculo de volúmenes de sólido de revolución por el método del disco y del anillo, una pregunta del cálculo de volúmenes de sólido de revolución por el método de las capas cilíndricas o método de la corteza cilíndrica. ¿Ya, chicos? Entonces, y la pregunta 5 es tomada de volúmenes de ambos métodos. Ahora, ¿cómo va a ser tomado, cómo se va a trabajar el examen? El examen, las pautas del examen también están colgadas en la semana 8. Dice lo siguiente: acceso al examen parcial del menú principal del aula virtual de Blackboard. Es decir, aquí en esta zona, aquí en este lado izquierdo, ahí van a encontrar el examen parcial. ¿Ya? Luego, la disponibilidad serían los últimos 150 minutos de la clase de teoría de la semana 8. Es decir, la próxima semana, el día jueves como hoy, nosotros vamos a aplicar el examen. El tiempo del intento, el tiempo del, los intentos permitidos sería solamente un intento. El tiempo del intento sería 150 minutos, es decir, 2 horas y 30 minutos. ¿Cuántos minutos yo les di para el examen T1? ¿Recuerdan? ¿Cuántos minutos le di para el T1? Le di 2 horas, ¿no? 2 horas de 60, es decir, le di 120 minutos. Aquí tienen 30 minutos más. Pero esos 30 minutos más en realidad es para que lo utilices colgando las evidencias, no de todas las preguntas, solamente vas a colgar la evidencia de la pregunta correspondiente al tema de síntesis y evaluación. O sea, estas 4 preguntas son para marcar. El examen va a consistir de 5 preguntas. 4 preguntas es para marcar y una pregunta se dice que es pregunta de archivo. ¿Qué significa eso? Mira, dice, el examen consta de 5 preguntas, de 4 puntos cada una, según el detalle. 4 preguntas son de respuesta múltiple, es decir, para marcar la alternativa que considere correcta bajo responsabilidad. Una pregunta de respuesta de archivo. Deberá adjuntar una foto o escaneo donde se evidencie su procedimiento detallado de la resolución y respuesta, incluyendo su nombre, su firma y su código banner. Su código banner es el código del estudiante que ustedes tienen, que empieza con N00 y tanto, ¿no? El docente revisará su procedimiento y le asignará el puntaje. De no enviar su procedimiento, automáticamente se le asignará el puntaje de 0. Pero jóvenes, todo este procedimiento es para realizarlo en la misma hora del examen. Ya no como en el T1 que se esperó las evidencias hasta las 11:59 de la noche, ¿no? Y algunos por ahí se tuvieron el atrevimiento de no enviar las evidencias. Entonces, en este caso, solamente se envía evidencia de la pregunta de archivo, es decir, de la pregunta que no está para marcar, simplemente está para descargarla y empezar a resolverlo. Le toman foto, lo cuelgan en un Word y eso sería su pregunta número 5. Ya, si es que no lo cuelgan en la evidencia de esa pregunta, entonces tendrán 0 de puntaje en esa pregunta. Solamente en esa pregunta, las demás sí se validarán de acuerdo a la nota que han sacado en el examen. No, las demás ya no se envían ya, solamente la pregunta de archivo, es decir, la pregunta 5. Las demás no se van a enviar, solamente se envía la pregunta que es con respuesta de archivo. ¿Sí, chicos? Pero ojo, todo eso se va a hacer durante el examen.
ya no se va a hacer después que termine el examen, no, va a ser durante el examen, por eso es que le están dando 30 minutos de más. Ya, por un lado a ustedes les están facilitando el trabajo porque en vez de realizar las evidencias de las 5 preguntas, pues en este caso solamente de una, ¿no? Y bueno, pues nosotros sí, caballero, tenemos que revisar cada una de esas preguntas y ya el trabajo se hace un poquito más pesado, pero igual le estaremos resolviendo y de acuerdo a eso, pues se le asignará el puntaje. ¿Ya, chicos? No sé si hasta ahora está claro eso del examen o hay alguna consulta. Sí, las otras preguntas, así no envíen las evidencias de las otras preguntas, sí, sí se considera, sí cuenta su puntaje que ustedes han sacado en el examen. No sé, Gianfranco, yo te estoy hablando solamente del curso de cálculo, del cálculo 2, ¿no? No sé a qué acuerdo han llegado los integrantes de las otras facultades, no sé si todos están con esa modalidad, pero en ciencias sí estamos con esa modalidad. Ya cada uno de sus docentes les comunicará pues el procedimiento, ¿no? Dime, Kiara. Si quieres lo tipeas, pero para tipearla ya te va a demorar, pues no te va a demandar tiempo. Sería preferible que tomes foto a tu solucionario que haces en Word o en una hoja y ya lo cuelgas. Pero si quieres lo tipeas, no hay problema. La idea es que lo cuelgues dentro de la hora del examen. ¿Ya? No te vayas por tipearla, no te vayas a pasar del tiempo y ya no te permita colgarlo. Entonces te quedas sin nota. Sin nota en esa pregunta, nada más. Las demás preguntas sí. Sí, sí, efectivamente. Ahí se va a habilitar tipo un link para enviar el examen. Ya el mismo día del examen, yo voy a estar conectado de todas maneras antes de la clase. En los últimos 150 minutos es el examen, ¿no? Yo igual voy a estar conectado previamente para dar las indicaciones finales, pues. Así va a ser, chicos. En esta oportunidad, en esta ocasión, así va a ser el examen. Creo que así va a ser de acá en adelante, ¿no? Ya hasta volver a nuestras aulas presenciales que tanto lo extrañamos. Ojalá ya pase toda esta pandemia. ¿Sí, chicos? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, chicos. Entonces, ya vamos a ir al break prácticamente. Y después del break, volvemos con el seminario
para aclarar algunas dudas y para resolverlo también, sobre todo las preguntas de volúmenes, que creo que ahí hay más dudas que en las demás. Sí, pues más o menos así, ¿no? A ver, la clase, claro, lo que pasa es que antes empezaba 5:50, ¿no? Estará empezando pues 5:20 por ahí, 5:20 más o menos, para que, no, menos, o a las 5, ¿no? Para que sea los 150 minutos. Sí, 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 eso lo voy a tener que sumar bien y ya desde ahí en el examen indicará pues la hora, ¿no? Claro, claro, Kiara, sí, yo subo la grabación de la clase de hoy. En realidad subo las grabaciones de todas las clases. Lo que pasa es que el Blackboard, ni bien termina la clase, no se genera el link. Hay que esperar por lo menos un buen rato para que salga el link de la grabación. Mientras tanto, ya uno entra a otra clase y por ahí ya como que va pasando el tiempo, ¿no? Pero sí, hoy mismo, después de la clase, como ya no tengo clases, entonces voy a estar a la expectativa de que salga el link, inmediatamente sale, yo lo cuelgo. Sí, chicos, sí, 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 claro, es Edison. Yo voy a ver cuántos minutos exactamente, porque si empezamos el examen a las 5:50 hasta la hora que está programada la clase, ahí solamente estaríamos tomando 90 minutos. Me estaría faltando, ¿cuánto? Me estaría faltando 60 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Definitivamente tendría que tomarle el examen a las 5 menos, ¿no? A las, claro, sería 5:50. 4:50, sí, 4:50 tendría que empezar el examen. Es decir, nuestra clase empieza a 4:10 y a las 4:50 tendría que empezar exactamente el examen. Dice, profe, ¿habrá clase el próximo miércoles? ¿Qué es feriado? Ya sabes que Vizcarra no considera los feriados. Claro que las clases sí van a ser igual, van a seguir siempre. Siempre van a haber clases, aunque sea un ratito de clases, porque igual vamos a hacer clases, pues, ¿no? Sí, aunque sea unos minutos de clase. Empieza a 4:10 y 4:50 estará empezando el examen, ¿no? Imagínate, ahí son 40 minutos, aunque sea media hora o 20 minutos o 25, ya hacemos el tema correspondiente a la semana, pues porque si no nos vamos a atrasar prácticamente una semana. Sí, chicos. Bien, jóvenes, entonces vayan a su break y ya después del break nos conectamos para resolver el seminario. Pero vuelvan no se vayan a mirar el partido. Que ganas no falta, pero no, tienen que volver. Listo, en 15 minutos nos conectamos. Vamos, Perú, por supuesto.